Buenos días, familia. En este primer domingo del año 2021, en primer lugar, les queremos desear un feliz, bendecido año nuevo. Que sea un año de muchas bendiciones, con mucha esperanza, que la podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí grabando. No estoy solo, mi amigo Jorge está ahí grabándome. También gracias por este servicio que están haciendo. Cuando empezamos este nuevo año, ¿cuántas dudas surgen? Después de un año tan difícil que hemos dejado atrás, un año muy complicado, un año raro, un año de muchas incertidumbres, podemos iniciar un año con una esperanza nueva, una esperanza de que nuestras vidas están en las manos del Señor, que hasta aquí el Señor nos ha guardado y su promesa es que nos va a seguir guardando porque somos sus hijos y somos sus hijas y por lo tanto para Él somos de un valor inapreciable. En esta mañana quisiera compartir una palabra con todos ustedes que la he titulado Con los ojos puestos en la eternidad y considerar algunas promesas que podemos encontrar en la Escritura que el Señor nos da para esta andadura de este nuevo año, sabiendo que el Señor estará a nuestro lado. Y para ello me gustaría reflexionar en el libro de Josué. El libro de Josué nos permite tener una perspectiva de la forma en que Dios ha obrado en la historia hasta llegar a nosotros, quienes formamos parte de ese plan que Dios tiene de salvación para nuestras vidas. El libro de Josué es la historia de Dios guiando un pueblo hacia la tierra prometida, a esa tierra que el Señor les había prometido, y podemos descubrir en toda esa trayectoria es ese amor de Dios con su pueblo. Podemos ver que Dios es un Dios celoso, es un Dios soberano, es un Dios que promete protección para sus hijos. Y les invito a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Josué y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Josué 1, versículos del 1 al 9. Dice así la Escritura: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta aquí la palabra del Señor. Preciosa esta palabra. Es una palabra con una gran riqueza donde podemos descubrir grandes enseñanzas para nuestra vida cristiana. Fíjense, Dios está llamando a Josué. Josué había sido ese ayudante de Moisés, esa persona que había estado junto a Moisés. Moisés, al fallecer, tiene que asumir esa misión de guiar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, hacia la
tierra prometida. Y realmente pues esto no era una tarea fácil, era una tarea pues realmente complicada. Y el Señor le dice en los primeros versículos que hemos leído, le está diciendo a Josué: Josué, ponte en marcha, levántate. Quizá él estaría pues un poco apesumbrado, estaría con muchas dudas de lo que pasaría, de cómo tendría que hacer la tarea. No sé cómo va a poder ser esto, no sé cómo va a venir el futuro, pero el Señor le da unas indicaciones claras y le dice: Josué, tienes que ponerte en marcha, levántate y pasa este Jordán. Y cuando estaba pensando en esta palabra, pues realmente es como algo que vamos a enfrentar nosotros. Nosotros pues en este nuevo año será un año que está cargado de dudas, de incertidumbres, desconocemos lo que va a pasar en el futuro por todo lo que estamos viviendo, pero el Señor te dice: levántate, ponte en marcha, tengo algo para ti. Fíjate, Josué no tuvo que decir ni pensar: bueno, ¿y qué tengo que hacer? No tuvo que preguntar ¿cuáles ahora los siguientes pasos que tengo que dar? No, Josué solamente tuvo que atender a la voz del Señor, porque el Señor le dio las indicaciones y le dijo: tú tienes que pasar este Jordán, tú tienes que guiar a este pueblo. Y sabes, esto me hace entender un principio muy claro para nuestras vidas como creyentes: es que Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para tu familia, Dios tiene planes para tu casa. Simplemente tenemos que tener un oído atento a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y hermanos, nosotros nos estamos dirigiendo a una tierra prometida. Esa tierra prometida es esa vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Y sabes, en esa andadura vamos a tener que pasar muchos Jordanes, vamos a tener que pasar momentos difíciles, vamos a tener que vivir momentos de obstáculos, pero sabes, el Señor nos promete grandes promesas para nuestra vida. El Señor promete que en medio de esta andadura Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Y Josué estaba a punto de experimentar algo nuevo, algo desconocido para él, y por lo cual es muy normal que pudiera tener un cierto temor, podría estar en un momento diciendo: ¿y cómo puedo yo guiar a todo este pueblo? ¿Y cómo puedo hacer yo todo esto, Señor? Pues bueno, pues el Señor capacita a Josué y le da unas promesas para que pueda llevar a cabo ese plan y esa misión que tiene Dios con su vida y con su pueblo. Igualmente, para este nuevo año 2021, en este recorrido que nosotros nos estamos dirigiendo a esta tierra prometida, Dios tiene promesas. Es verdad que se presenta un año muy incierto, pero Dios tiene promesas para nuestra vida. Y la primera promesa que podemos encontrar en la Escritura es cuando el Señor le está diciendo a Josué en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjate, la primera promesa que el Señor da a Josué es una promesa de protección, es una promesa de seguridad. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Realmente, si esta es una expresión hebrea, y si la pudiéramos traducir, sería como: en todos los días de tu vida ningún varón podrá sostenerse delante de ti. Esta expresión está referida a la conquista de Canaán, por lo que tiene una connotación militar. Y claro, pues en este camino que tenía que andar Josué, habrá luchas, habrá obstáculos, habrá enemigos, habrá momentos que serán muy complicados, habrá momentos que brotarán nuestras lágrimas de los ojos, pero sabes, la promesa del Señor es una promesa de protección, es una promesa de seguridad. Nadie te podrá hacer frente en ningún momento de tu vida. Es verdad que habrá momentos en que nuestra mirada pues como que se apartará del Señor. El enemigo es el primero interesado que nuestros ojos se desvíen
bien y que podamos poner nuestra atención en otras cosas, en cosas que nos harán dudar, en cosas que nos harán titubear en nuestra fe. Incluso hasta podemos llegar a pensar, ¿habrá Dios dejado de amarme? Pues mira, yo te digo que no, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Gloria sea su nombre. Ese es nuestro Dios. Habrá voces que nos querrán manipular. Fíjate, el mismo Jesús fue tentado. El mismo Jesús, de parte del enemigo, 3 tentaciones vinieron sobre su vida. 3 tentaciones que afectaron a su mente, afectaron a sus deseos y afectaron a sus sentimientos. Estas 3 tentaciones, el Señor Jesús las venció. ¿Cómo las venció? Seguro ya lo están ustedes recordando. Acudiendo a la palabra del Señor. Acudiendo a su palabra, porque la palabra tiene poder. Y él decía, escrito está, y recordaba que la palabra es una espada con la cual podemos luchar ante las tentaciones y ante las dificultades. Y sabes lo que me doy cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que esta generación tiene que volver a la Escritura, tiene que volver a la Biblia, tiene que volver a la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra encontraremos al Dios verdadero, volver a conocer a Dios a través de la Biblia, conocer lo que Él nos provee, conocer lo que Él nos promete para nuestra andadura, conocer ese grande amor que tiene hacia nosotros. Nadie nos podrá hacer frente. Lo intentarán, pero no lo lograrán, porque el Señor dice en su palabra que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Protección y seguridad. Esta es la primera promesa que recibe Josué para poder guiar al pueblo del Señor. ¿Cuál es la segunda promesa? La segunda promesa la encontramos en el mismo versículo 5. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una promesa de favor y es una promesa de gracia. Y cuando hablamos de gracia, necesitamos saber que Dios respaldó a Josué en todos los momentos de su vida. ¿Y sabes cómo lo respaldó? Con un ejemplo. Dice, como estuve con Moisés. Y es verdad que Moisés no fue una persona perfecta. Cometió errores. A lo largo de su vida hubo errores. Pero Dios nunca le abandonó. Su gracia y su favor estuvo con él. A pesar de ser una persona imperfecta, a pesar de ser una persona que en algún momento de su vida resbaló, pero Dios estuvo a su lado. Y ese es nuestro Dios, un Dios que ha expresado su amor y su gracia por ti y por mí cuando estaba dando su vida en la cruz. Y ese Dios es el que dice que va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar, y esa es su gracia. Y quiero aclarar algo. Esto no es un cheque en blanco para, si yo meto la pata, saber que tengo un Dios que me va a perdonar. No, porque cuanto más amamos a Dios, más alejados vivimos del pecado. Y nuestro deseo es poderle agradar a Él. Nuestro deseo es hacer su propia voluntad. Por lo tanto, ese favor y esa gracia es la que el Señor promete a Josué. Yo estaré contigo. Será mi gracia la que te acompañará a lo largo del camino. Y quien conoce ese valor de la gracia, no lo podemos usar como una excusa barata, sino todo lo contrario, es vivir agradecido por las cosas que el Señor nos da y hace por nosotros. Por lo tanto, esto nos invita a que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y tenemos que saber que tenemos un Dios de gracia que nos va a acompañar durante todo este año 2021. Vivamos en torno a la gracia. Como Dios estuvo con Moisés, estará contigo y estará conmigo. Ya hemos visto 2 promesas que Dios le da a Josué. La primera era protección, la segunda una promesa de favor y de gracia. Y la tercera promesa la encontramos en el versículo 5 al final. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué preciosa es esta promesa. Fíjense,
ante tantas dudas como podría tener Josué, ante ese peso que llevaba sus espaldas de no saber lo que iba a ocurrir hacia adelante, el Señor le dice: no te dejaré ni te desampararé. Creo que esta es una promesa que realmente es un gran legado para nuestra fe, en la cual nos podemos apoyar ante los pasos siguientes que tengamos que dar, ante las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, ante todo lo oscuro que pueda ser. Podemos tener la seguridad de que Dios promete su presencia con nosotros. La tercera promesa es presencia. El Señor va a estar a nuestro lado. El Señor no nos va a dejar. Y su presencia con nosotros significa que Él no nos va a descuidar en ningún momento. Estaba recordando cuando Daniel puso la confianza en el Señor y cuando estaba en un momento de mucha dificultad, que estaba metido en aquel horno de fuego, él recordó y tuvo la fe suficiente para creer en ese Dios que no le deja en ningún momento. Y dice: nuestro Dios, a quien servirnos, puede librarnos de este fuego ardiendo. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, que promete estar, que su presencia nos va a acompañar, que va a estar a nuestro lado. Me estaba acordando en momentos de crisis, los momentos más difíciles, en todo proceso de crisis, el Señor está a nuestro lado. Es posible que nosotros no podamos verlo, pero su presencia nos acompaña, porque esa es su promesa. Recuerden aquellos discípulos que estaban volviendo de Emaús. ¿Cómo estaban volviendo? De Jerusalén a Emaús. Estaban volviendo frustrados. ¿Por qué? Porque el Maestro, el Mesías, en el cual habían puesto sus esperanzas, había sido crucificado. ¡Qué camino tan difícil ese camino de Jerusalén a Emaús! Un camino con la cabeza quizá cabizbaja, un camino en los cuales estarían diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Y ahora que habíamos depositado todas nuestras esperanzas? ¿Cuántas dudas pasarían por la cabeza de aquellos discípulos? Pero ¿sabes? Lo que no se dieron cuenta es que en medio de ese camino, en medio de esa andadura, el Señor estaba yendo a su lado y ellos no podían verlo. Ellos no podían verlo porque estaban ofuscados en su situación, en su problema, pero el Señor no les dejó en ningún momento, se apareció a ellos. Y es más, cuando el Señor estaba andando en el camino con ellos, el Señor empezó a hablarles y empezó a hablarles de la Escritura. Y sabes una cosa, cuando el Señor les habló, llegan a la conclusión y recuerdan: oh, pero no ardía nuestro corazón cuando oíamos su palabra. Miren, familia, nos enfrentamos a un año que quizá los pronósticos será un año difícil, pero tenemos la seguridad de que el Señor estará andando junto a nosotros. Él no nos va a dejar, su presencia estará con nosotros. Prestemos atención a sus palabras, prestemos atención a lo que hay en su corazón, para que al mismo tiempo nuestro corazón pueda arder y podamos tener la seguridad de que el Señor está a nuestro lado. Presencia. Recuerden, la primera promesa para este año, protección; la segunda, gracia; la tercera, presencia. Pero hay algo más todavía. Dice el versículo 4, le dice a Josué: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Miren, la cuarta promesa es una promesa que nos habla de recursos. El Señor le está diciendo a Josué que Él ya les ha entregado una tierra, solamente tienen que dar pasos de fe para poder poseer esa tierra. Y que esa tierra Él la va a repartir a todo su pueblo. Y sabes, esto me hace entender que tenemos un Dios que tiene grandes recursos y gran provisión para nuestras vidas.
Y le está diciendo a Josué, mira, de lo que yo te he dado, de lo que yo os he dado, tú lo tienes que repartir a otros. Y ese es nuestro Dios, que Dios llenará también nuestros graneros, Dios pondrá en nuestras manos recursos. ¿Para qué? Para cumplir con tus necesidades, cubrir tus necesidades, pero al mismo tiempo para que tú puedas cubrir las necesidades de otros. Ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene grandes recursos en situaciones límites, en situaciones complicadas. Y esto me hace recordar cuando el Señor Jesús estaba hablando a aquella multitud de gente que le acompañó. Una gran multitud le acompañó y las tenía que despedir. Y cuando va a despedir a aquella multitud, el Señor Jesús piensa, ¿y cómo les voy a despedir después que me han estado escuchando sin darles de comer? ¿Y sabes cuál fue el reto? Le dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Los discípulos habían olvidado las grandes cosas que el Señor había hecho. Y empezaron a dudar los discípulos, y empezaron a pensar, pero Señor, no tenemos ni suficiente dinero para comprar comida para toda esta multitud de personas. Había 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero sabes, cuando vemos el problema, lo podemos ver todo muy difícil. Lo podemos ver todo muy complicado. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Vio el problema, pero levantó sus ojos al cielo, oró a su Padre y buscó la provisión del cielo. Y algo grande ocurrió, un milagro extraordinario, porque cuando nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Y algo grande ocurrió. Dice que el resultado de todo ello es que comieron toda aquella multitud de personas y sobraron 12 cestos. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene recursos. Y hermanos, podemos enfrentar un año con la seguridad de que este Dios que tiene recursos es el que está con nosotros, es el que mora, es el que va a proveer para nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues sembrar semillas, porque si contra más semillas siembres, más semillas podrás recoger, y contra más semillas puedas recoger y vuelvas a sembrar, más fruto tendrás, y cuando más fruto tendrás, podrás repartir a otros para que también puedan ser beneficiados y bendecidos por aquellas cosas que Dios pone en tus manos. Ese es nuestro Dios, un Dios de recurso. La última promesa que encontramos en la Escritura está en el versículo 8, ya al final, cuando dice a Josué, Josué, porque tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos querrían esta promesa? Una promesa que el Señor nos dice, tu camino va a ser prosperado y todo te va a salir bien. Pues esta es la promesa que el Señor nos da para este año 2021. Todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor, porque nuestros ojos están puestos en la eternidad. Por lo tanto, esta promesa que el Señor nos da aquí es una promesa de prosperidad, y de no solamente una prosperidad que tiene que ver con los bienes económicos ni bienes materiales, es esa prosperidad de nuestra vida, de que todo nos va a salir bien, de que el Señor, su deseo es que sus hijos y sus hijas sean bendecidos, que sus hijos y sus hijas puedan vivir una vida enriquecida y agradecida por las cosas que vienen de parte de Dios. Nuestro Dios es un Dios de prosperidad, es un Dios que nos da grandes bendiciones, que nos ha enriquecido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poder disfrutar de todas estas bendiciones que el Señor nos provee y nos da para nuestra vida. Pero es muy interesante porque esta promesa está conectada con algo que tenemos que hacer. Es la clave del éxito, es la clave realmente de lo que el Señor le está diciendo a Josué. ¿Pero qué le está diciendo el Señor a Josué? Que para que esto sea una realidad, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que meditar en las Escrituras, tiene que meditar en la ley, tiene que de día y de noche no se tiene que apartar de ella. ¿Por qué?
porque esta promesa está conectado con la palabra del Señor, con la obediencia. Cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando nosotros le obedecemos, hay promesa de que seremos prosperados y de que todo nos va a salir bien. Hay una conexión de la palabra del Señor con nuestra vida. Y permítanme una puntualización, porque esto no significa solamente leer Biblia, no significa solamente tener conocimiento de Biblia, sino que lo dice muy claro esta palabra meditar, tiene unas connotaciones muy importantes, porque la meditación es la reflexión, es pensar en lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para quitar todo aquello de nuestra vida que no le corresponde a la voluntad del Señor e integrar todos aquellos valores que tienen que ver con su voluntad. Eso es la meditación, esa es la renovación de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hermanos, qué promesas tan maravillosas tenemos para este nuevo año que vamos a estrenar y que vamos a empezar. Nos dirigimos, familia, nos dirigimos a una tierra prometida. Este nuevo año es una parte de ese camino, es una parte de esta andadura. Pero el Señor nos promete, para este nuevo año, nos promete protección, nos promete gracia, nos promete su presencia, nos promete recursos y nos promete prosperidad. Ese es nuestro Dios. ¡Qué promesas tan maravillosos para poder enfrentar un nuevo año! ¿Habrá Jordanes? Por supuesto que sí. Habrá situaciones difíciles, momentos de duda, habrá nieblas en el caminar, pero el Señor va a estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Por lo tanto, algo que he podido aprender en este año 2020 es que tenemos un Dios que no improvisa. Tenemos un Dios que si vacía unas manos, las va a llenar con algo nuevo. Tenemos un Dios que cuando hay una noche oscura y termina esa noche oscura, hay un nuevo amanecer. Tenemos un Dios que podemos tener la confianza que si Él borra algo, es porque escribirá algo nuevo para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Un Dios que es omnipresente, que estará con nosotros. David decía, si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo hasta lo más profundo de la tierra, allí también estás tú. Este es el Dios que nos va a acompañar a lo largo de este año 2021. Y yo les invito a que podamos tener la seguridad, que podamos tener esa confianza para podernos apoyar en estas promesas maravillosas que Dios te está dando para ti, para tu casa y para todos los tuyos. Una promesa extraordinaria, unas promesas que nos permiten empezar un nuevo año con seguridad, con confianza de que el Señor está a nuestro lado. Simplemente pongamos nuestras vidas en sus manos. Seamos agradecidos por las cosas que Dios nos da y podamos disfrutarlas y podamos vivirlas con gozo y con alegría. Me gustaría terminar orando al Señor, así que les invito que ahí, si estás en tu casa, si estás en el sofá, si estás en el coche, si estás trabajando, donde quiera que estés, que pares un momentito, que puedas cerrar tus ojos y que puedas poner tus vidas en tus manos, que puedas poner tu vida en sus manos, confiando en estas promesas que el Señor tiene para ti en este año. Dios eterno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder vivir un año más. Y gracias, Señor, porque en esta andadura, en este camino, tú no nos abandonas y tú estás a nuestro lado. Gracias por estas promesas maravillosas que tú nos das para poder empezar este nuevo año. Señor, las quiero recibir para mi vida, quiero atesorarlas en mi corazón,
quiero hacerlas mías, que sean unas promesas en las cuales me pueda apoyar en este nuevo año 2021. Señor, gracias porque contigo podemos tener la seguridad de que todo nos saldrá bien. Gracias por esa promesa tan maravillosa. Y quisiera invitar, mientras seguimos orando, a cualquier persona que diga: yo deseo en este año 2021 iniciarlo con el Señor en mi corazón. Quizá a lo mejor todavía no has tomado esa decisión de decir: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, yo quiero confiar en estas promesas. Yo te invito que ahí donde estás, que tú puedas invitar al Señor a tu vida, que puedas darle tu corazón a Él y que puedas atesorar estas promesas. Así que si tú deseas esto para ti, yo te invito a que repitas esta oración ahí donde estás. Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón a ti. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis errores, por todo mi pasado, por todos mis pecados, y deseo, Señor, empezar un nuevo año contigo en mi corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, es la mejor decisión que hayas podido tomar en tu vida. Y ya solamente para despedirme, terminar recordando estas promesas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Promesas de protección, promesas de gracia, promesas de su presencia que estará con nosotros, promesa de recursos y promesas de prosperidad. Y que nuestro lema en este año sea: levántate, esfuérzate y sé valiente. Por 3 veces lo dijo el Señor a Josué. Y sobre todo, como fui con Moisés, así seré contigo. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz año.